Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a explicar algunas cosas que necesito que sepas para poder seguir haciendo ejercicios de exámenes. Primero, ¿qué es la matriz de una transformación lineal? O sea, supongo una transformación lineal, sabes que es algo que va de un espacio vectorial, por ejemplo, de B, en otro espacio que voy a tomar que sea del mismo, pero puede ser otro, y que cumple condiciones como que si yo tengo dos vectores de B sumados, esto es lo mismo que hacer f de b más f de w. Y después si tengo f de alfa por un vector, este es un escalar, sale afuera y es lo mismo que f de b. O sea, esto es una transformación lineal. Es decir, que la suma se puede separar y que el producto por un escalar sale afuera. Bueno, volviendo a lo que quería explicar. Si yo tengo una transformación lineal, supongamos que voy de B en B, o sea, de un mismo espacio vectorial, un endomorfismo. Y de golpe tengo dos bases, una base B y una base B', y quiero escribir esto como una matriz que representa esta transformación lineal. Entonces, lo que vas a hacer es aplicar la transformación lineal a cada uno de los vectores de la base B. Y como esto va a ir a parar a la base B', lo que te van a dar como resultado son los coeficientes en la base B', ¿no? Estos coeficientes, que en realidad es como un vector, o sea, esto es como si fuese un vector en la base B'. O sea, si esto lo querés ver como un vector, los coeficientes tendrías A1, 1, A2, 1, etcétera, hasta llegar a NN, a NN, N1 digo, y esto que está acá lo vas a escribir en la matriz como una columna. Cuando haces lo mismo con f aplicado al segundo vector de tu base, estas bases siempre tienen que ser ordenadas. Cuando lo aplicas al segundo vector de la base, te va a dar otra serie de coeficientes que multiplican a los vectores de la base B', y ese vector que te da lo escribís en forma vertical, o sea, en forma de columna. Y así vas construyendo toda la matriz que une la base B, digamos que voy de B en B, la matriz que representa la transformación lineal, donde uso una base B como conjunto de partida y una base B' como conjunto de llegada. Entonces, si a cualquier vector que esté escrito en la base B, yo le aplico esta matriz, o sea, se lo aplico a este vector traspuesto, ¿no? En forma de columna, el vector que voy a obtener acá, también traspuesto, van a ser los coeficientes, va a estar representado por los coeficientes de un vector escrito en la base B'. Bueno, entonces, ¿para qué me sirve esto? Bueno, muchas veces puedo pensar que cualquier matriz o una matriz es una representación de una transformación lineal y viceversa. Y además va a haber matrices de cambio de base que me van a permitir trabajar con matrices para convertirlas en otras formas, en formas diagonales, a veces, en formas por bloques, en formas triangulares. Es decir, que pensando esto como que una matriz es la representación de un endomorfismo, una matriz cuadrada, no estoy hablando, es una representación de un endomorfismo, puedo pensar que existen bases donde yo, transformando esta matriz a otras bases, la puedo escribir de otra manera y que me sea piola para algo. Digamos, en general esto se utiliza muchísimo en todo lo que es física, no sé, en computación supongo que también, pero muchas veces, por ejemplo, para interacciones en cuántica, para muchas cosas se utilizan trabajar matrices y cambiarlas de coordenadas. Así que bueno, ténganlo presente. Bueno, ¿qué es una matriz de cambio de base? Bueno, si yo la identidad, sé que es la función identidad, la transformación lineal identidad, es representada de una base B en una base B',
es una matriz de cambio de base. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, supongamos que vos tengas la base canónica, y hago la canónica porque es fácil de verla, ¿no? Y una base B cualquiera. O sea, esto puede ser genérico, o sea, puedo decir E1, E2, E3 son los vectores de la canónica, B1, B2, B3 son los vectores de la base B. Entonces, si yo quiero hacer una matriz de cambio de base que me cambie algún vector que esté escrito en la base B a la base canónica, esta es la matriz más fácil de escribir porque es simplemente tomar los vectores de la base B y al escribirlos en función de la canónica, simplemente los numeritos que están acá son los coeficientes, no tengo que hacer ninguna cuenta. Si se me ocurriese hacer de E en B directamente al principio del problema, tengo que hacer unos sistemas de ecuaciones bastante feitos. O sea, tengo que hacer como 9 ecuaciones. Pero en este caso, fíjense que es muy sencillo, es la más fácil, es de B en E, es estos numeritos son los coeficientes en la base canónica del vector. Entonces, yo puedo decir que la matriz que la va a representar a esta transformación, ¿ven? En el otro vector tendría estos otros coeficientes, en el otro vector son los otros coeficientes, que siempre son los números, estos que están acá. Entonces, si los pongo en forma vertical, así, ¿ven? El primer vector, el segundo y el tercero, me representa la matriz de cambio de base de la base B a la base E. Si yo quisiera al revés, y no quiero hacer infinitas cuentas, lo que hago es sacar la matriz inversa a esta, porque la matriz inversa a la que tengo acá, la puedo sacar con alguna aplicación en el celular o en la computadora. Y bueno, o digamos, tengo otros métodos que sería sacarla, hacer la adjunta sobre el determinante de A, o hacer Gauss-Jordan haciendo A y la identidad de este lado y transformar esto hasta llegar a obtener la inversa y perdón, para sacar la inversa, convertir esta A en la identidad con operaciones elementales y lo que me queda acá es la inversa. También es un lío, pero con una aplicación ya lo pueden sacar. Entonces, dado a esta, saco esta con una aplicación, que es la matriz inversa. ¿Qué les estoy diciendo? Les estoy diciendo que si yo tomo un vector que está en la base canónica, el 1, 3, 5, por ejemplo, y lo quiero pasar a la base B, si conozco la matriz de cambio de base, esta, que voy de la base E a la base B, es simplemente multiplicar por la matriz de cambio de base. Entonces, este vector está escrito en la base E. La multiplico por la matriz de cambio de base de E a B. Hago la cuenta y me da este vector, que es el mismo vector, el mismo punto del espacio, porque acá estoy trabajando en R3, el mismo punto del espacio, pero, representado con estos elementos de la base. Es decir, son los coeficientes que pondría delante de cada uno de estos vectores de esa base ordenada para obtener el mismo vector B que tenía antes en la canónica. Por ejemplo, miren, si hacen la cuenta, se van a dar cuenta. Hago 3 por el primer vector, 0 por el segundo vector, menos 5 por el tercer vector de esa base B. Si hago todas las distributivas, junto todas las primeras coordenadas, todas las segundas, todas las terceras, obtengo el vector del que partí, que estaba escrito en base canónica. Entonces recuerden que los numeritos que están en una, por ejemplo, en una n-upla, o sea, en estas cositas, en un vector, estos numeritos no son otra cosa que los coeficientes que tendría que poner delante del vector de la base. Bueno, y que por comodidad uno lo escribe directamente así. Si es la canónica no digo nada, pero si es otra base yo tengo que decir, el vector escrito en la base B va a ser tal cosa. Bueno, a ver. Entonces, bueno, acá, ¿qué les escribí? Bueno, acá lo que les escribí es que, ¿por qué hago estas cosas? Porque me sirve mucho para poder transformar matrices en formas de matrices más sencillas, formas canónicas, formas triangulares, formas diagonales a veces, porque no siempre se puede diagonalizar, pero puedo hacer, por ejemplo, bloques, o sea, separarla en bloques, por ejemplo, las formas de Jordan, o sea, hay muchas cosas que van a ver después si siguen algo que tiene que ver con esto, pero que para eso me van a servir.
voy a poder trabajar con esto. En principio lo que vamos a ver es un poquito la diagonalización con autovalores y autovectores, pero les tengo que definir un poquito qué es eso. O sea, toda esta teoría es tipo un resumen, o sea, esto todo es mucho más profundo, pero les estoy dando un pantallazo para que pueda explicar lo que quería explicar después. Entonces, ¿qué son autovalores y autovectores? Un autovector, por ejemplo, si yo aplico una transformación lineal, o sea, un endomorfismo de B en B, ¿no? O sea, siempre estoy hablando de cosas que van de B en B. Y esa transformación lineal me va a parar al mismo vector multiplicado por algo, o sea, voy de B y me da un lambda por B. Este lambda se llama autovalor y este B se llama autovector. Es lo mismo, si tengo una matriz que me está representando esta transformación lineal de una base en una base, y si le aplico el vector, me da lambda por la identidad por el vector. Fíjense que en esta forma matricial, si yo paso de miembro lo que está acá y saco el vector factor común, lo que me queda es un sistema, mirándolo fijo, sería como un sistema si hago todas las matrices por el vector. Tengo muchas ecuaciones igualadas a cero. Y yo sé que esto no es una solución trivial, es no trivial. Entonces, significa que esto que está acá no puede tener un determinante que no sea cero, porque es un sistema indeterminado. Entonces, como es un sistema indeterminado, sí o sí o sí, el determinante de esto, que es el determinante del sistema de ecuaciones que quedaría formada, tendría que ser cero. Porque si no sería compatible determinado. Este tiene que ser indeterminado. Entonces, el polinomio que obtengo al hacer el determinante de A menos lambda por la identidad e igualar a cero, se llama polinomio característico de la matriz. Entonces, y las raíces de ese polinomio, esto va a ser un polinomio, las raíces de este polinomio se llaman autovalores. Entonces, y los vectores que me cumplen esta ecuación se llaman autovectores, que los voy a obtener haciendo esta cuenta, justamente. Ahora, acá hay un detalle. Si tengo tantos autovalores como, supongamos que la dimensión del espacio asociado a cada autovalor, la suma de todas esas dimensiones, me da igual que el espacio que tengo, va a ser diagonalizable. En otras palabras, si la multiplicidad algebraica es igual a la multiplicidad geométrica, la matriz es diagonalizable. Si no, no. Es decir, si por ejemplo en el polinomio característico me aparece, por ejemplo, x menos 3 entre paréntesis al cuadrado, bueno, el autovalor 3 tiene multiplicidad 2, porque está al cuadrado. Entonces, tendría que encontrar dos vectores que sean autovectores asociados a ese autovalor. Igual eso lo vamos a ver más detallado, pero básicamente tengo que tener tantos autovectores como la dimensión del espacio. Bueno, y para poder diagonalizar entonces en esos casos una matriz, lo que se hace o se piensa que es lo mismo que hacer la matriz multiplicado de un lado y del otro por matrices, por una matriz y su inversa. Cuando pasa esto son matrices de paso o de cambio de base en este caso, y se llaman matrices semejantes las que cumplen esta condición, que las multiplico por C a la menos 1 por A por C, es lo mismo que otra matriz, se llaman semejantes. En el caso particular de que yo tenga una base de autovectores, lo que va a suceder es que en ese caso voy a poder diagonalizar, voy a encontrar una base en la cual la matriz A pasa a ser una matriz diagonal. Y fíjense por qué. Porque si yo tengo una base del espacio vectorial, una base de autovectores, significaría que si yo la aplico, ¿ven? Voy a hacer la matriz de B en B, ¿no? La aplico la transformación lineal a esos vectores ordenados. El primero sería un lambda 1 por B1, el segundo un lambda 2 por B2, es decir, 0 por B1 más lambda 2 por B2 más 0 por... O sea que como que se me va corriendo, ¿no? Si se lo aplico B3, sería 0 por B1, 0 por B2, lambda 3 por B3, y así siguiendo hasta llegar a N.
Entonces tendría en la diagonal, si tengo n autovectores, voy a tener en la diagonal los autovalores, que pueden estar repetidos. Lo que no pueden estar repetidos son los autovectores. Tienen que ser linealmente independientes para que pueda ser diagonal, si no, no lo es. Bueno, ahora sí vamos a empezar el problema. Bueno, en el problemita este que fue tomado en un examen era algo así. Me daban una base B, que no me dicen quién es, me dicen que es un B1, B2, B3. Una base B', que me la van a dar con cierta relación entre los vectores anteriores. O sea, el primer vector de la base ordenada es menos B3, el segundo vector de la base ordenada es B2 menos B3, y el tercer vector es B1 más B2. Los podría llamar W1, W2 o W3. Es decir, fíjense que como si fuese W1 es un 0, 0, menos 1. Entonces, yo podría pensar esto como un vector. ¿Sí? Bueno, o sea, como si el vector escrito en la base B sería 0, 0, menos 1. ¿Ok? Bueno, entonces fíjense que me dan como dato una matriz, o sea, esto es dato y esto es dato. Me dan una matriz que está dada por esta expresión, pero es una matriz que parte de B, que toma un vector en B y me devuelve un vector en B'. Y lo que me piden es ver si esto lo puedo diagonalizar. Entonces, yo lo que tengo que hacer primero es, para poder diagonalizar algo, tengo que tener la misma base de salida que de llegada. Es decir, vamos a tener que cambiar la base de la matriz esta que tengo acá por una matriz que vaya de B en B. Es decir, necesito una matriz de cambio de base. Hace un ratito yo les decía que, bueno, si yo tuviese una base que es, por ejemplo, la base B es la más fácil, ¿no? Y esta es la base más complicada que está en relación a esta base B. Es como que si esta fuese la canónica y esta fuese otra. Ojo, no es la canónica, pero tipo como que lo puedo pensar así, ¿no? O sea, como que esto es el 1, 0, 0. O sea, si lo escribo como que en esta base ordenada, el primer vector de esto escrito en esta base B es el 1, 0, 0. ¿Por qué? Porque es el 1 por el primer vector y 0 por los otros. ¿Ven? En cambio, el primer vector de esta base B', escrito en la base B, sería 0, 0, menos 1, porque tendría un menos 3 acá. El segundo vector, ¿quién sería? Sería 0, 1, menos 1. Y el tercer vector sería 1, 1, 0. Entonces, lo que dije recién es justamente lo que voy a usar para buscar la matriz de cambio de base. Es decir, voy a escribir estos vectores en la base B. Entonces me da, dijimos, 0, 0, menos 1. Lo pongo como columna. 0, 1, menos 1, la segunda columna. Y 1, 1, 0 es la tercera columna. Esta es mi matriz de cambio de base de B'B. Y ahora tengo que tener cuidado. ¿Qué es lo que estoy buscando? Yo estoy buscando que esta matriz se transforme en BB. Es decir, que tomo un vector de B y me devuelve el vector escrito en la base B. Entonces, siempre acá se trabaja de izquierda a derecha. Entonces, yo pondría el vector acá, que es un vector escrito en B. Lo transforma en B', y como yo necesito transformar ese vector que está escrito en B', que lo agarre alguna matriz y me lo pase a B, pongo la matriz de cambio de base. O sea, es como un operador acá. Tomo, este vector está en B. Esta matriz lo trabaja y me lo devuelve en B'. Y esta matriz, que es la de cambio de base, me lo agarra en B', porque es donde lo dejó esta, y me lo manda a B. Entonces, esto escrito matemáticamente va a ser, escribo la matriz que me dieron de dato y escribo la matriz de cambio de base que saqué aquí. Multiplico matrices. Obviamente ustedes pueden hacer la cuenta a mano si tienen ganas, hago fila por columna, toda la cuentita, primer lugar, fila por columna, la cuentita del segundo, o aplican alguna aplicación que tengan en el celular, como siempre. Nunca hagan cuentas de más si es posible.
Y con eso obtengo esta matriz, que es la matriz de la transformación lineal de B en B. Y esta matriz es la que me va a servir para sacar los autovalores, porque yo necesito que esté escrito de B en B. Bueno, vamos a ver cómo saco los autovalores. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hago el determinante de bla bla? Esto, el determinante de la matriz menos lambda por la identidad. Y lo igualo a 0. Entonces, si hago eso, tomo la matriz, hago menos lambda por la identidad, y resulta que bueno, ¿se acuerdan cómo se hace un determinante, no? Por ejemplo, acá tengo ceros. Entonces, agarro este, que está acá, tacho la fila y la columna multiplicado por el determinante menor que quedaría acá. Y después, como este ya es de 2 por 2, se hace este por este menos este por este. Este lugar, fíjense que los signos es más, menos, más. Es más, o sea, se los voy a escribir por las dudas, si no se acuerdan, si no lo buscan en algún lado. Sería, busco la fila que tenga más ceros, agarro este numerito y eso lo multiplico por el determinante menor que queda. Y sería esto, 4, 2 menos lambda. Y después, bueno, esto es positivo porque el lugar, ¿se acuerdan que el lugar va con un signo que es menos 1 a la i más j? Entonces este es el lugar 3, 3, 3 más 3 me da 6, es par, esto es más. Si no, yo hago así, más, como siempre va alternado, más, menos más. Bueno, cuando hago esta parte, ya las otras son 0, así que no importa. Y ahora hago este por este menos este por este. Entonces, cuando hago esa cuenta y hago las distributivas, llego a esta expresión que se llama polinomio característico. Factorizando este polinomio característico, que también pueden hacerlo por método de Gauss si quieren para sacar los valores, y si no buscan alguna aplicación también, que hay miles, y sacan las raíces de este polinomio que va a ser 1 y menos 2, se fijan que queda lambda menos 1 por lambda más 2 al cuadrado. Entonces, esto tiene multiplicidad 1, esto tiene multiplicidad 2. Entonces, necesito ver, por ejemplo, que bueno, el autovector asociado al el autovector asociado al autovalor 1, la multiplicidad aritmética, que es la que está acá arriba, que es 1, va a coincidir seguro con la geométrica, porque voy a tener un solo vector. Pero esto hay que probar. Si tengo dos vectores, es diagonalizable. Si tengo un solo vector, no va a ser diagonalizable el subespacio asociado a ese autovalor. Entonces, fíjense, si lambda es 1, ¿cómo saco el autovector? Agarro la matriz de B en B, le resto lambda, y la multiplico, ven, me queda así, cuando le resto lambda, multiplico por x1, x2, x3. Entonces hago fila por columna, me da esto. Fila por columna, me da la segunda ecuación. Fila por columna me da la tercera ecuación. De acá saco que x3 tiene que ser 0 y que x1 es igual a x2. Entonces tengo una única condición, un único parámetro, quiere decir que tengo un solo vector. Entonces este vectorcito 1, 1, 0 va a ser la base, o sea, va a ser un autovector y va a estar asociado a ese autovalor lambda que tenía por ahí. Ahora, cuando hago lo mismo con el otro, con el 2, hago la cuenta y me dan dos ecuaciones que son linealmente dependientes. Entonces voy a sacar, en realidad está relacionado esto, voy a sacar que voy a tener dos parámetros diferentes, o sea que si le doy valores, por ejemplo, x2 y x3 0, x1 vale 4, por ejemplo. Si le doy el valor 1 a este y a este 0, x1 vale 1. O sea que ahí tengo dos autovectores que están asociados al autovalor 2. Con esto ya concluyo, ya lo puedo decir, que es diagonalizable. Ahora, o sea, el problema terminaba acá. Si yo quisiera decir cómo es la matriz diagonal, o sea, preguntaban esto, si era diagonalizable. Si quiero poner, además, cuál es la matriz diagonal, bueno, escribo los autovalores en la diagonal y esta es la representación matricial de la forma diagonal que representa
la matriz que nosotros teníamos, que representaba una transformación lineal. ¿Y en qué base? Porque ¿cuál es la base en la cual esta matriz es diagonal? Es la base de autovectores. Pero fíjense que yo acá escribí que esto es lo que me daba acá era escritos en la base B. Entonces, si yo lo escribo como me dieron en el enunciado, porque el enunciado recuerden que me lo daban con B1, B2 genéricos, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿qué quiere decir 1, 0, 1? Estos son los coeficientes en la base B. La base B era B1, B2 y B3. Entonces, si esto está escrito en la base B, esto es 1 por B1, 0 por B2, 1 por B3. ¿Ven? Esto es 4B1, 1B2, 0B3. Entonces, y este de acá sería B1 más B2 más 0 para B3. Entonces, fíjense que me queda que la base ordenada donde esta matriz tiene esta pinta diagonal va a tener este vector B1 más B2, B1 más B3 y 4B1 más B2. Yo creo que acá no lo escribí. No. Pero, por ejemplo, si yo tenía la matriz de B en B y quiero obtener la matriz D, supongamos, yo acá tendría que poner las matrices de cambio de base para que al hacer esta cuenta me dé esto. Esto sería una verificación de que todo lo que estoy diciendo es correcto. Bueno, igual el ejercicio creo que terminaba o en escribir esto, creo que pedían esto nada más, pero yo les quise escribir la base para que les quede más claro. Bueno, nos vemos en el próximo video. Bye.